Allí la palabra del Señor. Génesis 45. Vamos a recordar un poco la parte más importante, la parte, digamos, más sobresaliente de la vida de José. Amén. Cuando José se presenta a sus hermanos y por sobre todas las cosas vamos a ver de cómo Dios, hermanos, va proporcionando a los cristianos salidas para sus problemas, para sus luchas, para sus dificultades. Gloria al Señor. Así que Génesis capítulo 45, ¿lo tiene ahí? No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado de suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyendo los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a su hermano: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienen, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tenéis. Aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, sus hermanos, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Gloria al Señor. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor amado, aleluya, que tú estés bendiciendo, Dios mío, tu palabra, que salgamos, Dios mío, en este lugar enriquecido por ella, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Para ello te ruego, te imploro, te pido, Señor amado, que tú bendigas mi vida, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Que pueda transmitir con claridad lo que tú has puesto en mi corazón en esta mañana para compartir con mis hermanos, Señor amado. En el santo, en el glorioso, en el maravilloso nombre de Jesús, Padre Celestial, te damos las gracias y oramos en tu nombre, Cristo de los cielos. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria sea el nombre de Jesús. La historia de José, hermanos, si se quiere, es una historia de salvación. Y cuando hablamos de historia de salvación, hermanos, tenemos que hacer una gran similitud con la historia de salvación de Cristo. Cristo fue o es la salvación para el mundo, lo que José fue para su familia. Amén. José, de alguna manera, Dios lo guió para que se transformara en el Salvador de su familia. Cristo se transformó en el Salvador del mundo. Y si notamos aquí, hermanos, justamente José lo menciona. Amén. Dice en el versículo 7, dice: y para daros vida por medio de gran liberación. Amén. Gran salvación. Es que fue llevado a Egipto y que estaba allí, hermanos, en Egipto, con toda aquella historia tan difícil que tuvo que experimentar José. ¿Se acuerdan? Un día se levanta José después de haber tenido una visión y le dice que él va a ser el señor de la familia, que toda la familia se va a inclinar delante de él.
fue un sueño que Dios le dio. Y él con su inmadurez lo transmitió y eso enojó muchísimo a sus hermanos. Sus hermanos le hicieron de todo, hasta el punto que lo terminaron vendiendo a unos mercaderes que iban rumbo a Egipto. Allí en Egipto, hermanos, padeció también, estuvo en la casa de un gobernante y tuvo que prácticamente pagar con su vida una mentira de la esposa de ese gobernante. Después fue llevado a la cárcel. En la cárcel, hermanos, Dios lo cuidó y lo bendijo hasta que un día el faraón tuvo un sueño donde lo perturbó mucho, donde decía que 7 vacas flacas se comían a 7 vacas gordas. Y le preguntó qué pasaba con este asunto, qué era. Y bueno, allí hablaba de 7 años de abundancia y 7 años de escasez que iba a arrasar con toda la abundancia anterior. Y José le entrega un plan al faraón. Y a raíz de ese plan que José le entrega al faraón, se transforma en el primer ministro del imperio de Egipto. Amén. Pasó, hermanos, de estar en la cárcel a transformarse en el primer ministro. Porque esas son las cosas que Dios hace, ¿verdad? Dios, cuando quiere llevar adelante sus propósitos, no hay nada que lo pueda frenar. De hecho, el diablo en la historia, hermanos, ha querido frenar a Dios en muchísimas oportunidades. Cuando nació Cristo, mandó o instó a que se hiciera una gran matanza de niños pequeños. Así en ese edicto también podía morir el que se transformaría en el rey de los judíos. Y eso no pudo hacerlo. Jesucristo siguió adelante y se transformó en el rey de reyes y señor de señores. Siempre el diablo ha querido frustrar los planes divinos, y los planes divinos siempre se llevarán a cabo. Gloria sea el nombre de Jesús. Y esta es una de esas cosas, hermanos, donde el plan de Dios se lleva a cabo, hermanos, a pesar de cualquier circunstancia que pueda haber en la vida. Y esto es una verdad, hermanos, que nosotros podemos ver, porque el plan de Dios es llevado por los fieles adelante. Por aquellos que se animan a creer al Dios, a tener fe en el Señor, aquellos que entregan su vida, hermanos, a las manos de Dios, para que Dios haga con ellos lo que realmente quieren. Aquellos que están dudando o que están a veces con ciertas marchas y contramarchas, a veces no pueden alcanzar los propósitos de Dios. Pero los fieles alcanzarán el propósito del Señor. Y si hay una característica, hermanos, que se acentúe en la vida de José, es fidelidad a Dios. José, hermanos, era un hombre fiel a Dios, temeroso de Dios, y que a pesar de las circunstancias creía y abrazaba la obra poderosa del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces nos encontramos en este capítulo 45, que José llegó a un momento crucial en su vida, donde termina dándose a conocer a sus hermanos. Pero si miramos la escena, hermanos, José ya no se contenía más. Estaba delante de sus hermanos y ya no se contenía más. Pero no quería, hermanos, exclamar su vida íntima o exponer su vida íntima delante de todos los que estaban allí. Entonces manda a sacar a todos que salgan del lugar. Y dice que cuando salen del lugar, fíjese lo que dice la palabra. Dice el versículo 1 del capítulo 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos. Entonces, dice el versículo 2, se dio a llorar a gritos. Vio cuando uno tiene el nudo en la garganta, ¿no? Cuando uno tiene, hermanos, ese dolor aquí en la garganta contenido. Hacía 22 años que José tenía ese dolor, hermanos, apretado en la garganta. Y ahora, después de 22 años, estaba delante de su familia. Hermanos, eso demostraba que él no odiaba a sus hermanos por lo que habían hecho. Él no quería una venganza por sus hermanos. Él tenía un dolor porque vivió 22 años de su vida lejos de su familia. Y lo que hace, hermanos,
algo para resaltar en esto es que dice el versículo número 3 que lo que le interesó a José después de ver a sus hermanos, preguntar si su padre vivía, porque había pasado mucho tiempo y había una enorme posibilidad de que su padre ya estuviera muerto. Y él, hermanos, era el hijo menor de esa familia hasta ese momento. Ahora ya estaba Benjamín, pero cuando él se fue de la casa no estaba Benjamín. Y era el hijo menor. Y seguramente todas sus atenciones deben haber sido muy especiales hacia él. Recordemos la historia donde el padre le regalaba vestimentas especiales por encima de sus hermanos. Y ahora, hermanos, tenía todo ese dolor contenido en su interior, que cuando vio a su familia, hermanos, lloró, dice aquí la palabra, a gritos. Y lo que grafica esta cuestión, hermanos, es que dice que el rey faraón o el faraón lo sintió de sus aposentos, de sus cuartos, de sus dormitorios, de su lugar donde estaba. Dice que sintió el llanto de José. Impresionante, ¿verdad? Y los que salieron para afuera y que estaban allí, no sé si en un lugar esperando que lo volvieran a llamar, seguramente debe haber sentido todo ese llanto, todo ese dolor. Ahora, el llanto era solamente de José. El dolor o la exteriorización de dolor era solamente de José. Los hermanos no entendían nada que estaba pasando. Fíjese, dice versículo número 3, al final dice, y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Sus hermanos no lo reconocieron, a pesar de que él dijo, yo soy José, ¿y cómo está mi padre? No lo reconocieron. Y es fácil entender por qué no lo reconocieron, ¿verdad? La vestimenta real o la vestimenta de personas del gobierno de Egipto es realmente diferente a la vestimenta de una familia judía. Incluso, hermanos, los gobernantes de ese tiempo se rapaban la cabeza y se ponían esos adornos en la cabeza que hacían un símil de cabellera, de tener pelo, ¿verdad? Esa cosa que se ponían en la cabeza los egipcios. Y también se colocaban adornos, incluso hasta se hacían delinear los ojos. No sé si usted vio a veces a los egipcios. Entonces, su apariencia era prácticamente irreconocible para ellos. Y si le agregamos, hermano, que hacían 22 años, porque cuando él se fue de la casa de los padres, o cuando ellos lo vendieron, tenía 17 años. Ahora ya era un hombre de casi 40. No lo reconocieron. No entendían, estaban, ¿cómo puede ser que es esto? Nosotros lo terminamos vendiendo como esclavo y ahora es segundo en el reino de Egipto, el reino más poderoso, el reino más rico de toda la región. No les entraba en la cabeza. No había forma de entender esa cosa, ¿verdad? Pero nosotros podemos descubrir por las palabras del propio José que José logra visualizar el propósito de Dios. Y como dijimos al comienzo, hermanos, el propósito de Dios no se detendrá en la vida de los fieles a pesar de las circunstancias de la vida. El propósito de Dios se va a cumplir. Por eso, hermanos, tenemos que rogar a Dios que podamos ser fieles todos los días de nuestras vidas. Y tenemos que suplicar que la juventud que viene detrás de nosotros, porque nosotros ya estamos de mitad para abajo, ¿no? Doblando el codo, decían los paisanos de antes. Ya estamos doblando el codo. Pero hay jóvenes que están surgiendo, hermanos. Y lo que debemos de decirle es que no hay que desesperarse, es que no hay que pensar que no van a alcanzar los propósitos de Dios, es que no hay que entrar, digamos, en un estado de desánimo, de preocupación o de temor por la inseguridad que pueda darnos el hecho de que todavía no hemos alcanzado los planes de Dios. Hermano, si usted es un hermano fiel, una hermana fiel, usted alcanzará los propósitos de Dios.
La fidelidad, hermanos, hace la diferencia. La fidelidad es lo que hace que los seres humanos seamos, hermanos, conducidos hacia la voluntad y hacia el propósito divino. Hay que ser fieles. Hay que vivir en obediencia. Hay que tener, hermanos, una vida espiritual activa. Porque eso hará, hermanos, que los planes de Dios se cumplan. Quizás hoy miramos nuestra vida, hermanos, y no dice demasiado. Quizás hoy nosotros miramos nuestra vida y no dice gran cosa. Pero principalmente le digo a los jóvenes, no hay que desesperarse porque todo viene a la medida de Dios. Todo viene a la medida de Dios. Amén. Lo que hace la diferencia es la fidelidad. La característica fundamental de José hizo, hermanos, que el plan de Dios se llevara adelante, porque él mismo comprendió cuál era el plan de Dios. Era llegar a Egipto. Porque estando en Egipto, Dios lo iba a enaltecer para ponerlo en un lugar privilegiado y poder administrar todo ese reino para bendición de su propia familia. Y es algo que podía entender perfectamente José. Por eso José, hermanos, estaba allí adorando a Dios, quizás con ese llanto que parecía de dolor, mientras que los otros no sabían qué pasaba. No entendían el asunto. Estaban desconcertados. Una segunda vez José le tiene que decir, soy yo, José, acérquense. Vengan, mírenme, soy yo, José, el que ustedes vendieron a Egipto. Soy yo. Los detalles, hermanos, de esta historia es espectacular. Amén. Los detalles, hermanos, de esta historia hace que uno se le ponga la piel de gallina, porque ¿cómo es que Dios está haciendo las cosas? Porque vamos a pensar, ¿por qué fue que esta familia llegó a Egipto? Porque era el único lugar donde se podía encontrar granos. El único lugar en toda esa región. Era el único lugar donde se podía encontrar el grano. Ya habían habido 7 años de abundancia y 2 años de escasez. Los 2 años de escasez fue suficiente para acabar con toda los abastecimientos que habían en todos los países de la región. Nadie tenía para comer. No siquiera se podía plantar ni cultivar nada, no producía nada la tierra. Y toda esa gente acostumbrada a la agricultura se quedó sin alimentos. Tenían recursos, pero no había alimento donde comprar. Tenían plata para comprar las cosas, pero no había dónde comprarlas. Entonces dice que ellos se van a Egipto con el deseo de comprar alimento para su familia. Si vamos al capítulo 42. A ver, ¿dónde lo apunté? En algún lado lo apunté. 42:3, dice así. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo a Egipto. O sea, tenían plata para comprar el trigo, el grano. Y sabemos, hermanos, que el trigo es básicamente un alimento importante porque se puede hacer muchas cosas con el trigo, ¿verdad? Muchísimas cosas. Y eso era algo prácticamente básico. Y fueron a Egipto porque era el único lugar donde se conseguía trigo. Ahora, hay un detalle importante aquí, hermanos, que quiero que nos detengamos por un momento. A veces los seres humanos tenemos la idea de que podemos comprar las bendiciones de Dios, porque tenemos plata en el bolsillo, porque tenemos recursos. Pero las bendiciones de Dios no se pueden comprar con dinero. ¿Se acuerda lo que dice Isaías 55? Dios invita al mundo entero y le dice, venid y comprad vino y leche sin dinero, porque no tiene precio. Porque las bendiciones de Dios, hermanos, son gratuitas. Las bendiciones de Dios están, hermanos, a disposición de todos aquellos que creen en el Señor. Las bendiciones de Dios no se pueden... El dinero no sirve en el reino de los cielos.
El dinero no tiene valor en el reino de los cielos. Ni tampoco tiene valor para algunos recursos aquí en la tierra que provienen del Señor. Y hoy, hermanos, a pesar de que ha pasado muchísimo tiempo de aquel evento, sigue existiendo la misma ley. Los recursos espirituales no tienen precio. Los recursos espirituales se alcanzan por fe. Los recursos espirituales, hermanos, podemos recibirlos creyendo en el Dios de los cielos. Los recursos, hermanos, espirituales no tienen precio. Aunque hay personas que creen poder ponerle precio a ciertas cosas en el cielo, pero en realidad no tienen valor el dinero humano en el reino de los cielos. Y si no, vea, estos hombres fueron a comprar trigo. Fueron a comprar, hermanos, ese elemento tan importante, hermanos, para la alimentación. Y llevaron suficiente dinero para comprar un buen embarque. No era gente, hermanos, sin recursos. Era gente que tenía sus recursos. Y fueron a comprar, hermanos, un buen embarque de esta semilla. Pero, hermanos, cuando llegaron allí, recibieron lo que vinieron a buscar. Hermanos, pero por gracia. Por gracia. Porque dice en el capítulo 45, versículo número, que ya leímos, versículo número 7 en segunda parte, que le dice José a su familia: yo he llegado aquí, versículo 7, vamos a leerlo todo, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Amén. Dios, hermanos, se encargaría de apagar la hambruna de esta familia por la fidelidad de José. Esta familia sería cuidada, sería protegida, sería bendecida, tendría todos los recursos necesarios por la fidelidad de José. Porque José, hermanos, dice que se adelantó para ir a Egipto. Fue allí, hermanos, aunque fue, hermanos, en estado de esclavitud, aunque estuvo preso, aunque perseveró allí en su fe, estando en todas esas condiciones, Dios lo levantó y se transformó para luego poder sustentar a su familia. Porque así es, hermanos, como Dios obra. Amén. Dios obra. Dios le da a los creyentes para que sustenten su obra. Dios nos da a nosotros, hermanos, para que no perdamos la visión de sostener la obra de Dios. Porque lo que trae, hermanos, soluciones tangibles, perdurables, soluciones, hermanos, que transforman los pueblos de sociedades, es, hermanos, la obra poderosa de Cristo Jesús. Dios cambia y transforma a los pueblos para bendecirlos por medio de aquellos que han sido fieles y reciben esos recursos divinos para transmitírselos a los demás, para que también experimenten la gracia y el poder del cielo. Esto no es un cuento, hermanos. Esto no es un cuento de hadas. Esto no es una tontería de gente débil. Hermanos, esta es una verdad poderosa. Esta es una verdad gloriosa. Las cosas, hermanos, del cielo no se pueden comprar, pero esos recursos se alcanzan por medio de la fe. Por eso dice, hermanos, que el que tiene fe no necesita absolutamente nada más. Porque cuando venga alguna situación, hermanos, que necesite algo, podrá orar a Dios y Dios se lo podrá suplir. Lo que debemos tener es fe. Debemos creer que Dios está allí para sustentar nuestras vidas. Amén. Que no estamos, hermanos, aquí en este mundo y parece que todo se está derrumbando. Recordemos, hermanos, lo que dice el Salmo 91. Caerán 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, mas a ti no llegará. Hay que confiar en el Dios de los cielos. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios nos protege. Él nos ha dado la salvación y Dios quiere preservar nuestras vidas hasta cuando Él quiera. Cada quien llegó aquí, hermano, a esta tierra para cumplir el propósito de Dios. El día que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas será el día, hermano, que ya partiremos a la presencia del Señor. Pero mientras tanto, amén, estamos aquí, hermanos, para cumplir la obra poderosa del Señor. Amén. La obra poderosa del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. No sé si alguna vez, hermanos,
vieron esa película famosa que salió hace un año o dos, El Cuarto de Guerra. ¿Lo vieron algunos? ¿Cuántos lo vieron? Amén. Muy poquito lo vieron, tienen que buscarlo y verla, es muy linda. Iba a contar el final, pero ahora no se lo puedo contar porque falta mucho que la lean. La protagonista de la historia, hermanos, toma a una persona, ora por ella y le testifica y le habla del Señor, le enseña una cantidad de verdades espirituales hasta que esta persona, hermano, experimenta la gracia y la bendición de Dios en su vida. Entonces, cuando eso pasó, la protagonista dice: he terminado la obra con esta persona, Señor, dame una más. Una más. Y era una anciana de muchos años la que estaba: dame una más. Porque estamos aquí en esta tierra, hermanos, para transmitir estas verdades. Amén. Nosotros somos agentes que tenemos que transmitir la verdad de Dios. Amén. Cuando somos fieles y vivimos en fe, hay que transmitir esta verdad de Dios. Que las cosas del reino de los cielos, hermanos, aleluya, se alcanzan por fe. Amén. Que tenemos que alcanzarlas por fe. Mientras el mundo mira, hermanos, sin saber qué hacer o qué decir, que no tienen respuesta, como los hermanos de José, que aunque ellos tenían conocimiento espiritual, hermanos, estaban allí sin fe en sus corazones, con una carga de culpa enorme porque habían castigado a ese hombre que ahora lo estaba bendiciendo, que era su hermano, que no habían creído en aquel sueño que él le había transmitido y le había dicho que él se transformaría en Señor de todos ellos. No lo habían creído. No lo dijo por arrogancia, sino porque Dios le reveló esa cuestión. Pero ellos creyeron que se lo había dicho por arrogancia. Entonces, estando en esa posición, estando, hermanos, en esa situación, ellos no podían entender lo que estaban pasando delante de ellos. Porque sus corazones no había fe en el Señor. Amén. No sé en qué cosas, la Biblia no nos dice en qué cosas tenían puesta su fe, pero seguramente no tenían la fe puesta en el Señor. Había una enorme diferencia entre la vida de José y la vida de estos hombres. Una enorme diferencia. Aunque provenían de la misma familia, aunque provenían, hermanos, de la misma educación, aunque provenían, hermanos, de la misma región, había un abismo, hermanos, en su carácter entre José y sus hermanos. Por eso, hermanos, cuando decimos que debemos vivir una vida de fidelidad a Dios, leamos vida como la de José para poder entenderla. Amén. No es una simple declaración, es una gran verdad. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. José fue la liberación para su familia. Amén. Pero lo que ellos vinieron a buscar con plata, la plata no les sirvió. Pero fíjese lo que es la gracia de Dios. A ver si podemos entender lo que es la gracia de Dios. Porque ellos, ¿qué vinieron a buscar? Trigo, solamente trigo. Y traían plata para comprar trigo. Fíjese, hermano, lo que dice aquí la palabra de Dios a partir del versículo 11. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezca de pobreza tú y tu casa y todos los que tienen. Aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traer a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán. Y tomad a vuestros padres y a vuestras familias y venid a mí, porque yo daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomad de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestros padres y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será... Oh, aleluya. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. Y a cada uno de
todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron, y le dijo: no riñáis por el camino. O sea, ¿qué vinieron a buscar? Trigo. ¿Qué se llevaron? Trigo, vestimenta, dinero, comida, carros para atraer a su familia, hermanos, para que el viaje fuera más rápido. Y cuando llegaran a Egipto, hermanos, tendrían tierras propias para ellos. Hermanos, ¿podemos nosotros entender lo que es la gracia de Dios? Nuestra mente finita, hermanos, tiene la capacidad para entender lo que es la gracia de Dios. La Biblia muchas veces nos enseña, hermanos, diciendo versículos como, por ejemplo, que nos arrodillamos y nos podemos pedir algunas cosas como entendemos, pero luego dice la Biblia que Dios nos da mucho más abundantemente de lo que esperamos. Estoy parafraseando lo que dice la Escritura, pero reconocen ese texto, ¿verdad? Pedimos al Señor arrodillados, clamando, pero cuando Dios nos da mucho más de lo que pedimos o entendemos. La gracia de Dios, la gracia de Dios. Ellos vinieron buscando, hermanos, con los recursos que tenían en su bolsillo, algo para alimentar a su familia, pero lo que vinieron a buscar, hermanos, no les daba para los 5 años que quedaban de hambruna. No les daba. Ahora, el faraón, fíjense, hermanos, aquí no hay una gestión hecha por José, que era el familiar, una gestión hecha por él porque como era su familiar, hacemos ciertos favores o a veces cortamos camino por algún lado para brindar porque son nuestros familiares o nuestros amigos o nuestros conocidos. Nada de eso. José no hizo nada de eso. Dice que el que hizo esto fue el faraón. El faraón, un no creyente, un adorador de dioses, un pagano, una persona que no conocía al Dios verdadero. Pero sin en cambio, Dios estaba moviendo su voluntad para bendecir a los hijos de Dios. Para bendecir a los hijos de Dios. Yo, hermano, tengo experiencias de este tipo aquí en la iglesia, hermanos. Personas a veces que no son creyentes, pero que por alguna razón entienden que es bueno bendecir a la iglesia. Y a veces recibimos donaciones para nuestros eventos y para nuestras cosas, a veces guiados por un hermano aquí. Pero lo cierto es, hermanos, que a veces Dios obra en el corazón de esa gente, que ni siquiera lo conozco a algunos de ellos, pero Dios obra allí para bendecir a su pueblo. Hermanos, cuando hablamos de la gracia de Dios, hablamos de un favor inmerecido de parte de Dios para nuestras vidas. Y cuando, hermanos, Dios da mucho más abundantemente que lo que esperamos. Esta gente esperaba trigo, se llevó, hermanos, de todo de ese lugar. Se llevó de todo. Y cuando regresaba, lo estaba esperando, hermano, una propiedad que era uno de los mejores lugares de Egipto, porque la tierra de Gosén es una tierra muy parecida a la tierra de Palestina, porque está bañada por el río Nilo. Y allí, hermanos, es muy próspera. Y esa es la tierra que Dios le iba a dar a este pueblo. Gosén, la tierra de Gosén. La gracia de Dios, hermanos, es extraordinaria. La gracia de Dios es poderosa. A veces es entendible, hermanos, solamente para aquellos que reciben la gracia de Dios. Pero, hermanos, para recibir la gracia de Dios solamente hay que ser fieles al Señor. Cuando vienen las malas, aguántela, porque Dios se la va a bendecir. Cuando viene esos momentos, hermanos, que usted no sabe qué va a pasar, aguántelo, porque Dios lo va a traer de bendición. Cuando vengan a esa época, hermanos, frustrantes. No soy pájaro de mal agüero, pero digo decirle, si todavía no ha experimentado algún momento en la vida frustrante, prepárese porque en algún momento le va a pasar. Le va a pasar.
porque estamos aquí en esta vida y Jesucristo lo ha declarado, hermano, aquí tendremos aflicción. No estamos en el cielo, estamos aquí. Pero si usted cree, hermanos, amén, cuando venga ese valle de sombra y de muerte, el Señor lo cambiará en fuente. Cuando todo parece, hermanos, que se acaba, Dios lo transforma en vida. Cuando todo parece, hermanos, que se va barranca abajo, Dios nos eleva nuevamente al reino de los cielos. Cuando todo parece, hermanos, que se va a destruir, la gracia de Dios aparece y levanta, hermanos, una bendición sobre nuestras vidas. Esto lo experimentan los fieles. Esto lo experimentan los fieles. Amén. Por eso, hermano, la fidelidad es tan importante en la obra del Señor, porque estas cosas solamente las experimentan los fieles. Los que no son fieles, hermanos, quedan mirando como los hermanos de José. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué asunto este? No me dan los números. Hago suma y resta y no. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo puede ser que esto suceda? Pero aquellos hermanos que anhelamos ver la gracia de Dios, veremos, hermanos, la gracia del Señor. Veremos la gracia del Señor. Y no hay que hacer, hermanos, ni cortar ningún camino, ni hacer ningún favor para nuestra familia, hermanos. José no lo hizo. No hizo ningún favor por su familia. En el sentido de ir e interceder por ellos con el faraón. Hermanos, la obra, el poder de Dios fue el que se encargó de tocar la voluntad del faraón. Porque Dios obra, Él es Señor de todo, ¿verdad? Dios obra sobre los creyentes y sobre los no creyentes. Porque el mundo es de Él. Los cielos y la tierra son de Él. Nosotros somos de Él. Y Dios obra sobre todo el mundo. Por eso hay que confiar en el Dios Todopoderoso. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando nosotros, hermanos, vemos en esta línea del tiempo la obra de Dios, decimos aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. José, hermanos, alguien que estaba quizás hasta condenada a su vida, Dios la transformó en un hombre espectacular. Se transformó, hermanos, en primer ministro de Egipto. Dice aquí la Escritura que era el padre de Faraón, versículo número 8. Dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón. Y era un tipo de 40 años. No era un anciano. No era alguien, hermano, que tenía 100 años, ni 80, ni 90. Era un muchacho de 40 años. Pero Dios lo había transformado en el primer consultor que el faraón tenía. Cuando Faraón tenía un problema, ¿a quién se dirigía? A José. Cuando el faraón tenía una duda, ¿a quién se dirigía? A José. Cuando el faraón tenía una idea, ¿a quién se dirigía? A José. Ojalá, hermanos, Dios lo transforme de esa manera en el lugar donde ustedes viven, donde ustedes trabajan diariamente. Amén. Cuando Dios nos pone en alta estima con nuestros patrones y nuestros empleadores, amén, lleguemos a ese nivel donde nuestros patrones vengan y nos consulten. Aleluya. ¿Por qué no? ¿Estamos hablando de la gracia de Dios o qué? ¿Por qué no? Amén. No es locura esto pensarlo de esta manera, no es locura. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Lo que la palabra de Dios nos enseña. Dios dice que aquel que se comporta con humildad, Dios lo exaltará. Amén. Entonces, debemos, hermanos, tener esa visión de la gracia del Señor, de la gracia de Dios. Los propósitos de Dios son extraordinarios. Los propósitos de Dios, hermanos, no lo puede obstaculizar nada ni nadie. Los propósitos de Dios se cumplirán en nuestras vidas si somos fieles. No mire su vida, hermanos, como que todo se ha acabado porque ha cometido algunos errores. No es así, hermanos. Seamos fieles y Dios se va a glorificar en el nombre de Jesús. Aquellos que están dando los primeros pasos en el Señor, hermanos, asuman compromiso con Dios, porque cuando asumimos compromiso con Dios, no están asumiendo compromiso conmigo, que soy el pastor, ni con los hermanos que están ayudándome a liderar aquí, que son los diáconos,
Usted no está asumiendo ninguna responsabilidad con ellos. Nuestra responsabilidad es con el Dios de los cielos. Amén. Nuestra fidelidad es al Señor. Nosotros no venimos al culto, hermanos, porque tenemos que rendirle fidelidad a alguien como nosotros. Venimos porque tenemos que agradecerle a Dios por todo lo que Dios nos ha hecho en nuestras vidas. Entonces, cuando miramos, hermanos, la línea en que Dios traza en hombres como José, decimos, Señor amado, aleluya, quizás tú puedas trazar una línea parecida en mi vida. Quizás tú puedas trazar una línea muy parecida en mí. Y le digo a los jóvenes, quizás ustedes puedan clamar y decir, Señor, tú puedes quizás trazar una línea muy parecida a esta. Amén. No tome decisiones en las circunstancias que tiene hoy, si son difíciles. No tome decisiones cuando uno se siente frustrado o desanimado. No tome decisiones cuando uno está sintiendo de que las cosas no le salen. Hermano, en el nombre de Jesús, esperen en el Señor, porque llegará el día en que usted podrá hacer que las decisiones que tomen cobren una gran diferencia en sus vidas. Para eso, hermanos, hay que tener esperanza en el Señor. Porque la gracia de Dios es grande. La gracia de Dios es sublime. La gracia de Dios, hermanos, llega a todos los creyentes, a todos los hijos del Señor. Amén. La primera y más grande resultado de la gracia de Dios es nuestra salvación. Pero no es lo último. Amén. No es lo último, porque Dios quiere hacer cosas importantes en nuestras vidas. No es lo último. Pero claro, hay que vivir una vida de fidelidad delante del Señor. Amén. Hay que ser fieles al Señor. Pablo decía, una cosa hago. ¿Se acuerdan cuando dice en Filipenses? Una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está por delante. Porque lo que ya pasó, hermano, no tiene arreglo. Lo que ya pasó, hermano, ya... Si fue bueno, gloria a Dios, pero si fue malo, no tiene solución. Pero lo que viene sí tiene solución. Amén. El porvenir sí tiene grandes metas que podemos alcanzar. Y allí, hermanos, está delante nuestro la gracia del Señor. Póngase de pie en esta hora.